Vamos a obtener ahora las gráficas de algunas secciones cónicas. Para eso repasemos un poco el tipo de secciones cónicas. Estas son las dos ecuaciones principales que nos podemos encontrar. La de la izquierda corresponde a secciones cónicas de estos tres tipos, elipse, parábola, hipérbola, dependiendo del valor de la excentricidad E. Y estas que tienen el coseno, en esta ecuación que tiene el coseno, implica que son secciones cónicas que se encuentran en las cuales el eje focal, como el de la ilustración, el eje focal coincide con el eje polar. Y el más o menos indicaría que la generatriz estaría a la derecha si es positivo o a la izquierda si es negativo. Del otro lado de la otra ecuación que tiene el seno implica que el eje, el eje focal coincide con el eje a 90 grados o el eje vertical. Y en la ecuación, para obtener sea una elipse, una parábola o una hipérbola, simplemente nada más es cuestión de determinar el valor de la excentricidad. Si la excentricidad es menor que 1, entonces es una elipse. Si es igual a 1 es una parábola. Si es mayor que 1 es una hipérbola. Vamos a ver un ejemplo particular del uso. Por ejemplo, pueden encontrarse ejemplos más o menos como estos casos. Puede ser, por ejemplo, como que este tipo de ejemplo donde el enunciado te indique las características de la hipérbola a trazar, como en este caso dice que trazar la sección, la sección cónica, trazar la sección cónica que se encuentra sobre el eje polar a la derecha de la directriz y que cumple con estas condiciones, que la excentricidad es 0.5, al tener ese valor de excentricidad que es menor que 1, ya sabemos que es una elipse, y que P, que es la distancia de la cónica a la directriz, es igual a 1.5. Sustituyendo los valores en la ecuación, como dice a la derecha, tomo la parte positiva y como me dice en este caso está sobre el eje polar, pues entonces es de las dos ecuaciones es la que corresponde con el coseno. Entonces, seleccionadas se sustituyen la excentricidad y el valor de P de esa distancia, se hacen la operación y así queda. Esta sería la ecuación de la cónica, que en este caso sería una elipse. Para trazarla, muy similarmente a como se hizo con los casos anteriores, por ejemplo, seleccionamos en este caso de GeoGebra, ya dado la configuración para el plano polar, entonces abriendo la hoja de cálculo, aquí simplemente obtenemos los ángulos, en este caso es ángulos con una distancia de 10 en 10, con un incremento de 10 en 10, y en la columna B vamos a colocar el valor del radio que va a depender de esa ecuación que está dada por esta expresión. 0.5 entre 1 más 0.75 entre 1 más 0.5 por coseno de teta. Entonces simplemente se escribe 0.75 entre, abro paréntesis, es 1 más 0.5 coseno del ángulo, abro paréntesis, el ángulo corresponde a la casilla A1. Enter y hace el cálculo y me da ese cálculo a 0.5. Si quiero verificar la entrada, pues aquí otra vez en este GeoGebra, que es la versión 5 clásica, le doy clic y me muestra, aquí está la ecuación. Esta ecuación me va a permitir calcular todos los valores de los radios con el ángulo respectivo. Bien, entonces dado eso, ahora aquí en la columna C coloco la pareja. La pareja estaría dada por B1, que tiene el valor de 0.5, punto y coma a 1, en este caso vale 0 grados. Sería la primera pareja, ahí está. Para la columna B doy clic, señalo la primera casilla y luego arrastro para que haga el mismo proceso y haga todo ese mismo cálculo con el resto de los ángulos en 360. Ahí está. Y en C formo las parejas. Arrastro también, muy similarmente. Aquí está. Listo. Y esta es, como habíamos dicho, una elipse. Esta es la elipse que tiene esa característica del conjunto de puntos y puedo ver que corresponde a una elipse
y aquí a la derecha estaría el eje polar, que luego lo vamos a graficar. Entonces lo primero es ya el conjunto de puntos que me muestran la elipse, y luego vamos a trazar la curva. Con la opción curva coloco el par ordenado que está por la expresión. Los radios se obtienen al hacer la operación de 0.75 dividido entre 1 más 0.5 coseno de un ángulo. En este caso vamos a usar la letra T para teta. Muy bien, está este. Luego punto y coma T. La expresión S la borro, donde el parámetro es T. Aquí utilicé T en vez del símbolo teta, arrancando en 0 y terminando en 2pi. Y me muestra la curva completa, la curva que pasa por todos los puntos. Bien, la señalo, propiedades, y ya puedo darle propiedades, un color azul, y le puedo aumentar el grosor. Muy bien, aquí está entonces esta gráfica polar. Si quiero hacer otro tipo de problemas que me puedo encontrar, es como el que está aquí. En este caso vamos a utilizar el libro de Geometría Analítica de Lehmann, la página 279. Ese vamos a obtenerlo rápidamente aquí. El libro Lehmann, Geometría Analítica 279. Ahí vamos a ver la segunda forma en que podemos encontrarnos el enunciado para resolver problemas con secciones cónicas en polares. Entonces, en este libro, esperando en cargar, ya está. Que está señalada en la página 279, y ese es el problema. Dice que identificar la sección cónica cuya ecuación polar se da, y pide otros detalles, pero nada más esta es la ecuación polar, y hay que identificar cuál es la cónica y graficarla, ¿no? Bueno, en el punto anterior, en este nada más faltó obtener la recta, la directriz. La directriz para este punto, vamos a colocarlo una vez antes de pasar al siguiente. Dice que la directriz P es 1.5, como se había dicho acá. P es igual a 1.5. Y como es positivo en la ecuación, positivo quiere decir que se encuentra a la derecha de la sección polar. Entonces esta es la sección cónica, perdón. Entonces a la derecha está exactamente en 1.5. Si quiero trazarlo rápidamente, ubico el polo, sería este. Todas estas secciones cónicas, el foco está en el polo, coincide con el polo, o en el centro de coordenadas, o en el origen. Y en base a eso vamos a trazar una circunferencia con centro y radio. Le damos clic acá en el centro y decimos que el radio es de 1.5. Y aquí me traza la circunferencia, quiere decir que justamente aquí va a pasar mi directriz. Señalo el punto y con una recta perpendicular a este, que es el eje polar, ya la trazo por ahí. Selecciono la circunferencia y aquí la desactivo, y ya tengo mi recta polar, que la puedo entonces aplicarle unas propiedades de color, digamos naranja, y un grosor de 7. Ahí está. Entonces esta sería la sección cónica y esta sería la directriz. Muy bien. Con el siguiente problema, que es aquí está esta sección cónica, nada más tenemos que identificar cuál es y luego graficarla. Entonces, para identificarla cuál es, hay que compararla. En este caso, también puede ser este otro ejemplo. Vamos a ver este otro ejemplo. En este otro ejemplo, para poderla comparar, de las dos ecuaciones vemos que tiene el seno, quiere decir que va a ser una sección cónica en la cual el eje focal corresponde al eje a 90 grados, y lo vamos a ver. Entonces, para compararla, esta es la expresión general. Como en este caso es positiva, quiere decir que el eje, la directriz se encuentra arriba de las cónicas. Entonces, para poderla comparar, tengo que llevarla a esta forma. Quiere decir que este 6 que está aquí en el denominador, debo convertirlo en 1. Para eso divido toda la expresión arriba y abajo en 6. Y al hacerlo, obtengo
Ya de esta forma, la ecuación polar aquí puedo identificar que si yo la comparo con esta acá arriba, el número que acompaña al seno es la excentricidad. Excentricidad de un sexto quiere decir que es una elipse. Y P, bueno, el producto de E por P es igual a 1, y si E es un sexto, despejando, tendría que P es igual a 6. Muy bien, para graficarla se hace el mismo proceso que en el caso anterior. Tengo mis ángulos, en este caso lo voy a estar 180, vamos a llevarlo a 360. Entonces voy a señalar los dos últimos para que él continúe la secuencia y vamos a llevarlo aquí. Vamos a ver si... ¿Hasta dónde me lo tiró? Ah, me hizo... Bueno, me hizo... No me siguió bien la secuencia. Me continuó. 360 me he pasado y siguió de nuevo. Vamos a borrar estos últimos. Ya está. 360. Entonces aquí el cálculo va a depender de la ecuación. Entonces la ecuación hemos dicho que es esta. 1 entre 1 más un sexto del seno de teta. Entonces sería 1 entre, abro paréntesis, 1 es más un sexto, escribo un sexto, por, va a ser el seno de, el ángulo está en A1, entonces coloco A1, enter, ahí hace el cálculo, me dice que esto tiene un valor de 1. Y aquí formo la pareja, es P1, punto y coma, A1. Ya está la pareja, y aquí voy a sombrear y hacia abajo para que me haga todo el cálculo con todos los demás puntos, igualmente para que me forme todas las demás parejas. Ya me las va a colocar. Entonces ahí ya hecho. Vamos aquí. Aquí está. Es una elipse. Ahí está, es una elipse. Y él la va a pasar por acá arriba. Va a pasar justamente en 6. O sea, pequeño en 6 va a pasar la directriz. Ahora aquí tengo todos los puntos de elipse. Es una elipse que tiene una excentricidad pequeña, como la vimos, es un sexto. Entonces, como es una, mientras más pequeña sale la excentricidad de la elipse, más tiende a una circunferencia, pero es una elipse. Bien, ahora simplemente lo que falta es tirar la curva. Entonces aquí arriba con la opción curva, la expresión es 1 entre, abro paréntesis, es 1 más un sexto de el seno de, vamos a utilizar el parámetro t, punto y coma t, donde vamos a borrar esta expresión. T, parámetro t arranca en 0 y termina en 2000. Ahí está. Es la gráfica que pasa por todos los puntos. Ya nada más le doy propiedades. Aquí le renombrar, bueno, renombrar no. Propiedades a la curva. Y escojo un color. Por ejemplo, verde. Y puedo aumentar aquí a 7 el tamaño de... Bueno, aquí creo que la propiedad se la apliqué fue un punto, no a la curva. Aquí está, a la curva, ahora sí. Agrego a 7. Y verde. Muy bien, entonces aquí está. Está la propiedad aplicada a un punto. Ahora, la directriz dice que pasa porque P, el valor de P es igual a 6, quiere decir que la distancia desde acá, desde el foco que está en el origen, hacia la directriz que pasa hacia arriba, porque está en el eje a 90, está hacia arriba, entonces es 6. Entonces simplemente yo puedo en 6 trazo la directriz. Si me piden que trace la directriz, entonces en 6, aquí está. Por aquí pasa la directriz, puedo ubicar un punto ahí y por ahí trazar una perpendicular, y esta va a ser la directriz de mi sección cónica. ¿Bien? Ahí la selecciono y le pongo propiedades y listo. De la siguiente manera pues se ve que
identificar todas las demás secciones cónicas y el proceso de graficación sería el mismo. Muy bien, eso es todo.